mañana hemos seguido de cerca, junto con nuestros colegas periodistas de Zona Franca, el tema de Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato. Hemos tenido oportunidad de conversar en diferentes ocasiones con ellos, con Arnoldo Cuellar, que es el director de Zona Franca. Y bueno, pues esta historia que desde luego no puede ser soslayada, no podemos no atender, no podemos no seguir de cerca lo que se ha conocido sobre esta Ciudad de los Niños, este lugar que nos recuerda el albergue de Mama Rosa, esta terrorífica historia, como sabemos que también ocurrió en Michoacán, y que nos develó una serie de abusos y de situaciones totalmente inadmisibles en contra de los menores que llegaban a aquel albergue de la llamada Mama Rosa. Y bueno, pues ahora estamos conociendo en este momento, en las últimas semanas, con mayor precisión, lo que ocurre y lo que ha ocurrido en esta Ciudad de los Niños, sobre todo a raíz de una resolución judicial muy importante de la que hablamos aquí igualmente con nuestros amigos de Zona Franca. Hoy mismo el diario La Jornada, le comento, en un muy importante reportaje de Emir Olivares Alonso, pues habla del tema que, por cierto, es un tema que La Jornada ha seguido desde tiempo atrás. En la Ciudad de los Niños titula La Jornada, en la Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor. Le dicen el castigador en albergues de Guanajuato y Michoacán. Y aquí Emir Olivares Alonso dice: decenas de menores fueron vejados por Pedro Gutiérrez Farías, según declaraciones de las ONGs consultadas. Omisión de autoridades, el clérigo recibió cobijo de Fox y de Romero Hicks. Y bueno, pues tal como lo comentamos, este asunto ha sido desarrollado por La Jornada desde tiempo atrás. Igualmente destacamos ampliamente la tarea periodística de Arnoldo Cuellar y de Zona Franca en esta zona de la República Mexicana, hablando de este lugar conocido de esta manera. Ciudad de los Niños, bueno, pues nos permite hablar nuevamente con Arnoldo para hablar de este tema, para actualizar en qué momento estamos. Arnoldo, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues panorama tremendo, ¿no? Aquí en Zona Franca, el que ha estado atento a todo ese tema, Carmen. ¿Cómo me dices? Que ha sido todo un equipo el que ha estado atento. Desde luego. Todo, bueno, sí. Un equipo de Zona Franca donde, bueno, que tú encabezas como director de Zona Franca, pero un equipo muy importante de gente que efectivamente ha estado siguiendo todo esto. Cuéntanos del equipo, cuéntanos de quienes han seguido paso a paso Ciudad de los Niños y platícanos en qué va esta historia. Mira, bueno, yo aquí quiero destacar una cosa. Sin el trabajo de la juez Carla Macías, sí, yo creo que nada de esto hubiera sido posible. Ante la fuerte protección política de la que ha gozado el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, pues se habían estrellado multitud de denuncias anónimas, incluso de denuncias ante el Ministerio Público. Lo que La Jornada hoy destaca, y que en unos momentos más entiendo que va también a surgir en una rueda de prensa de Redim y de NIMA, dos organizaciones defensoras de derechos de niños, niñas y adolescentes, es el énfasis en la omisión y la protección, incluso yo diría que la complicidad del gobierno estatal de Guanajuato con las irregularidades que ocurren en Ciudad de los Niños, Carmen. Entonces, bueno, el mérito de un equipo de reporteros de Zona Franca encabezado por Kenia Velázquez ha sido pues leer esta sentencia completa, más de 132 páginas, de una investigación detenida, cuidadosa, a profundidad de la juez Carla Macías, que después de un amparo, como lo hemos platicado aquí contigo, fíjate qué grave, un amparo porque una niña a la que le habían quemado las manos en un comal es retirada del albergue por el DIF estatal, que se da cuenta de esta situación. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías interpone el amparo para tratar de que la niña regrese a su custodia. Y la juez considera que esto no puede ocurrir solamente revisando los aspectos jurídicos, sino se adentra y profundiza en el tema de cómo viven los niños en este albergue. Me llama mucho la atención, hemos en el seguimiento de esto entrevistado al gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y al director del DIF estatal, Alfonso Borja Pimentel, quien intervino en el albergue 2 días después de que se hizo esto público y un mes después de que tuvo en sus manos la denuncia de la juez. Es decir, durante ese mes, mientras el tema no fue mediático, no se convirtió en una especie de escándalo público, ellos no hicieron absolutamente nada. Uh-huh. Cuando ellos se refieren a esta niña, a la que le quemaron las manos,
que eso pasa de ser un castigo a ser una abierta tortura, se refieren como una niña en situación especial, que ya está resguardada por el DIF, pero nunca hablan de la necesidad de presentar denuncias penales, que era lo que deberían de hacer. A la fecha no se nos ha dicho con claridad, y entendemos que porque no existen y ya se abrieron las carpetas de investigación que ordenó la juez en su sentencia. Yo te lo dije la otra vez que hablamos, pero esto se ha reiterado, el gobernador y sus funcionarios públicos insisten en el tema jurídico de que la sentencia no ha causado estado. Entonces, esta preocupación es la que ha motivado a las organizaciones no gubernamentales nacionales, locales y incluso una internacional, una red de la familia que se ha pronunciado ya, Carmen, a exigir que lo atraiga la Procuraduría General de la República. Que es increíble, tienes toda la razón, Arnoldo. Arnoldo Cuéllar, editor de Zona Franca. Ahí está un gran punto. Efectivamente, la sentencia de la jueza, que es una tarea muy, muy destacada, como lo has dicho tú, de la jueza Carla Macías, que tomó el amparo que promovió el propio sacerdote para recuperar a la niña, y a partir de eso la jueza hizo una tarea como los jueces que se dignen de llamarse así, la hacen, y encontró una serie de cosas gravísimas que están expuestas en la sentencia, que si bien es de primera instancia, las autoridades administrativas no tendrían por qué seguir esperando a que venga una sentencia definitiva, habida cuenta de lo que se señala ahí, son niños y niñas que están en este albergue en situación absolutamente de riesgo. Exactamente, hay una alerta. Hay presunción de comisión de delitos tan graves como puede ser trata de personas. Las organizaciones no gubernamentales, específicamente NIMA, que tiene su sede en León y que coordina y dirige Raimundo Sandoval, un investigador de la Universidad Iberoamericana, han documentado en testimonios con familiares y con gente cercana a la actividad del albergue que jóvenes embarazadas, muy probablemente a causa de violencia sexual ejercida dentro del albergue, sus niños eran vendidos en adopción. Estas son presunciones, Carmen. Yo no me atrevería a afirmar que hay hechos que lo comprueben, pero la pura sospecha ameritaría que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en primera instancia, por ser un delito local, estuviese ya interviniendo con toda la fuerza, y eso no ha ocurrido. Totalmente de acuerdo. Es inadmisible que las autoridades no intervengan de inmediato frente a lo que la jueza determine en su sentencia, frente a las revisiones que se han hecho y a la propia tarea periodística, en este caso de ustedes y de gente como los colegas de La Jornada, que también han mostrado pues testimonios y elementos muy fuertes y muy poderosos de las cosas que pues se presumen ocurrido en este lugar. Estamos también, como tú lo has dicho, a la espera del pronunciamiento que haga REDIM, esta Red por los Derechos de la Infancia en México, sobre este tema, y te propongo, Arnoldo Cuéllar, que incorporemos esta charla, si no tienes inconveniente, precisamente al director de REDIM. Hemos buscado a Juan Martín Pérez para incorporarlo a esta conversación y, bueno, pues dar cuenta de lo que están ellos planteando como organización especializada en los derechos de la infancia en México. Así que, si te parece bien, Arnoldo, saludamos a Juan Martín Pérez, a quien le doy la bienvenida, y te aprecio mucho, Juan Martín, que estés aquí esta mañana con un tema como este. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Arnoldo. Pues creo que todas y todos compartimos la indignación, pero tenemos que buscar que esto no se repita. Ya Mamá Rosa fue un triste antecedente y que da cuenta que no han cambiado de manera profunda las cosas en los estados. Estamos hablando efectivamente de un caso bastante parecido, como hemos dicho, la misma circunstancia que lleva en este caso a un sacerdote a registrar incluso con su propio apellido, no sabemos a cuántos, igual que lo hizo Mamá Rosa en Michoacán. Esta idea, pues no sé cómo lo explicarías tú, que eres experto, Juan Martín, una especie de apropiación de los menores, de apropiación de su identidad y de su situación en general, algo que llevó a los padres o a quienes llevaron a esos niños al albergue, pues a firmar documentos absolutamente fuera de lógica, donde renunciaban a perpetuidad sobre cualquier derecho y tutoría respecto a sus propios hijos. Sí, efectivamente, esta es una práctica histórica en la Iglesia. Hay que tener presente que los albergues que ocurren después de la invasión española
con toda la pérdida, digamos, de familias, se asumen las iglesias como las que reciben a estos niños y niñas indígenas. Y esto viene también de la Vieja España, donde se ponía el nombre de la congregación que auspiciaba los albergues. Todavía, incluso en el concepto muy peyorativo, en Europa se sigue encontrando personas con apellido como Expósito, que era el concepto, digamos, de alguien que estaba, digamos, con trayectoria en un albergue. Ahora, esta práctica de apropiarse de la identidad tiene varios sentidos. Fue ese su origen, pero en la última etapa, en los últimos años en México, las últimas décadas, el ejemplo Mamá Rosa es que les permitía tomar control sobre la vida de estos niños y niñas, impedir que la familia pueda reencontrarse con ellos, y obviamente esto facilita los procesos de adopción ilegal o, como en este caso se presume según las primeras aproximaciones, a regalarlos a políticos y empresarios. Juan Martín Pérez García, como director de esta Red por los Derechos de la Infancia en México, ¿qué información han podido obtener ustedes acerca de las prácticas al interior del albergue? Como ha dicho Arnoldo Cuéllar, nuestro colega, bueno, hay testimonios, hay informaciones diversas que nos hablan de situaciones totalmente inadmisibles. En el caso de ustedes, en el conocimiento e investigación sobre este caso, ¿qué han podido saber, de qué han podido allegarse en materia de información? Bueno, lo primero es que hemos tristemente logrado verificar prácticamente todo lo que la juez, que de manera también hay que destacarlo, única y sorprendente, logró documentar y exigir una intervención de la autoridad. Entonces se ha logrado verificar prácticamente toda la información, es decir, los maltratos que vivían al interior de este espacio, un lugar que no tenía personal digamos, formado y carecía, y esto es muy importante, de cualquier tipo de supervisión. Por ley, a partir de 2014, es decir, después de Mamá Rosa, todos los gobiernos estatales están obligados a supervisar los espacios donde existan niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos o en estos llamados centros de atención social. Sin embargo, este caso, como otros seguramente en nuestro país, por el nivel de influencia, por los vínculos políticos y económicos que tiene, no eran supervisados. Entonces, los niños, las niñas estaban literalmente en indefensión. Esto que la propia juez documenta de documentos ilegales de ceder la patria potestad, lo cual es ilegal, a través de un documento, permanecían vigentes, y bueno, los propios vecinos de los dos albergues en Salamanca refieren una cantidad importante de fugas de los niños de ese lugar, quejas. Hay personas que hay un caso concreto de una persona que se quedó a cuidar a un chico de manera informal, como una manera de darle una alternativa frente a estos maltratos que enfrentaba. Y bueno, lo evidente sin duda que es muy preocupante es que las autoridades locales, pues las autoridades de Guanajuato siguen sin tener la mínima idea de cómo intervenir, salvo la única claridad que se observa es la impunidad del sacerdote. Tuvimos ya reunión la semana pasada con la PGR y con las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Protección Integral y las propias autoridades de Guanajuato, y tuvieron que reconocer que hasta este momento el cura y su grupo de acompañantes no están iniciados en ninguna carpeta de investigación, ni en carácter de testigos, ni de indiciados, nada. No tuvieron más que muchas vueltas, pero tuvieron que reconocer que carecían de ese elemento, argumentando que estaban apenas investigando. Esto realmente ofende a la inteligencia cuando las denuncias vienen de hace 2 décadas, cuando ellos mismos iniciaron investigaciones desde marzo del año pasado, y es inexplicable que frente al cúmulo de denuncias y lo que ellos mismos encontraron, y lo dijeron, reconocieron que la niña, el testimonio que se ha recorrido, una niña con las manos quemadas por una monja, esto lo pudieron verificar, y aún así no iniciaron ningún proceso de investigación a nadie de los implicados. Entonces, es obvio que hay complicidad, es obvio que hay una intención de proteger a esta persona o a este grupo de personas, y por eso estamos exigiendo la atracción del caso por la PGR. Para nosotros nos parece central, Carmen, Arnoldo, que este es otro ejemplo del fuero clerical. En nuestro país el fuero nos ha hecho mucho daño, y este es uno no legal, no reconocido, pero que opera en todo el país. La lista de sacerdotes pederastas es enorme,
empezando por Marcial Maciel, y con este personaje tendríamos otra en la larga lista, y todos tienen un denominador en común: la impunidad y la protección de la jerarquía y de los políticos. El día de hoy estaremos presentando pues parte de estas reflexiones más testimoniales, y también anunciando lo que a nivel internacional ya estamos haciendo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y quienes ya tienen esta información, y estamos buscando que el Estado responda a sus compromisos internacionales, y también haciendo un llamado al Papa Francisco, quien se ha comprometido a no permitir más curas pederastas. Estaremos haciendo llegar toda esta información también directamente a Roma, por supuesto dando copia aquí a los locales, pero la intención es que esto pueda tener una lógica distinta. Y permítame decir, quizás suene esto optimista frente a lo que les acabo de contar, pero desde Redín, desde las organizaciones de Guanajuato, estamos convencidos que es posible que este caso no sea el patrón de todo, y esto depende de la PGR. A quien le corresponde traer el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya trajo el caso y está investigando, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atrajo el caso y ya están por entrar al Estado. Le corresponde a la PGR ahora ponerse en sintonía, al igual que Mama Rosa, investigar los delitos de orden federal, empezando por el registro ilegal de niños, al menos 133 personas, y los otros delitos de orden federal que podrían enmarcar crimen organizado, y que, insisto, le corresponde al procurador y a su equipo anunciar pronto esta atracción. Eso lo van a plantear ustedes como una petición el día de hoy en conjunto, pero bueno, sí, ya se tardaron, como se ha podido aquí identificar. Parte de la alerta o de la alarma es que se han tardado demasiado tiempo. Si tomamos solo como referencia la sentencia de la jueza Carla Macías, que ya sería más que suficiente como punto de arranque, pero bueno, habría otros testimonios y situaciones previas que en todo caso tampoco fueron consideradas por las autoridades. Ahora que hay una sentencia con estas características, bueno, es evidente que las autoridades correspondientes, en este caso tú dices la PGR, tiene que atraer el asunto en ese sentido. Para precisar de las cosas que nos dices, Juan Martín, en el caso de la CID, ¿ustedes han planteado algo en particular? ¿Han planteado que la CID solicite medidas cautelares al Estado mexicano? ¿Algo por el estilo? ¿Algo que sea rápido? Sí, lo más rápido se define por artículo 41 de la norma de la Comisión Interamericana una carta privada de comunicación entre la Comisión Interamericana y el Estado mexicano. Esto no es de carácter público, pero opera con una eficacia mayor que las medidas cautelares. Tristemente, las medidas cautelares ya son un poco más complejas. Bueno, es otro tema. Los gobiernos han ido cortando las posibilidades a la Comisión Interamericana, pero esta posibilidad es una. La otra, hay que tener presente que nuestro país se ha comprometido con la Comisión Interamericana, con la Relatoría de Derechos de la Niñez, a dejarse acompañar para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral, y hemos tenido aquí la visita ya en varias ocasiones de la comisionada Esmeralda Arosamena, y esto lo estaremos buscando que ocurra nuevamente pronto. Por ahora la comisionada está bastante enterada de este tema y estamos buscando que esto se amplíe con otros actores del mundo internacional de los derechos humanos. La urgencia, Arnoldo, desde luego Arnoldo Cuellar, editor y director de Zona Franca, pues es que la urgencia radica en que el albergue sigue operando, pues, ¿no? Ahora bajo el cuidado del DIF, Carmen, que se puso de acuerdo para ello con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en una negociación, pero no es una intervención que trate también de investigar las conductas anteriores que podrían rayar en delitos. Tenemos un audio, Carmen, que no sé si tengas tiempo para que escuchemos, del gobernador Márquez, porque refleja de cuerpo entero la actitud de las autoridades estatales con respecto al problema, la evasión, la elusión que han hecho de su responsabilidad en el problema. Dura aproximadamente 1 minuto y ya lo tiene ahí tu producción. Aquí está la voz del gobernador Márquez que nos envías a Arnoldo Cuellar, que compartimos con el público. La Casa del Niño en Salamanca, ¿por qué hasta ellos se hizo cargo el DIF cuando ya de años atrás tenían conocimiento? No, déjeme decirle, se mandó un comunicado hace aproximadamente 1 año, se hizo la revisión especial de cada uno de los niños, se hizo la inspección física también, actuó la misma Procuraduría de Justicia, el DIF, es decir, Desarrollo Social,
Y bueno, he estado trabajando ahí con ellos. Y siendo una asociación civil, sí, pues yo no puedo llegar y quitarla, ¿sí? Vaya declaración tan etérea, ¿no te parece, Arnoldo? Un poco más adelante él dice, la sentencia aún no causa estado, en un ámbito leguleyo, pues, absolutamente, ¿no? La sentencia aún no causa estado. Bueno, ¿qué estado de cosas es este que frente a la información que existe no haya una intervención directa? La llegada del DIF, como tú dices, es a partir precisamente de que se da a conocer la propia sentencia, pero con una declaración así nos habla de que muchas ganas el gobernador no tiene de intervenir, por lo que se aprecia claramente, con lo cual se subraya la necesidad de que se atraiga el caso al ámbito federal, como está planteando Redim. Cuando él habla, perdón, nada más cuando él habla de que se intervino es a raíz de la niña a la que le fueron quemadas las manos. Ya. Y parece que nomás entraron, es una asociación civil, dice no puedo ahí hacer nada, quitarles nada. O sea, no se percataron de que se estaba cometiendo un delito. Quizás para ellos, el gobernador ha dicho públicamente que a los niños hay que darles nalgadas para que se porten bien, que por eso hay tantos delincuentes. O sea, la mentalidad no les permite visibilizar que ahí están ocurriendo delitos, Carmen, que no son castigos como ellos quisieran verlos, ¿no? Juan Martín, ¿qué dices del gobernador? Sí, quisiera complementar que efectivamente hay una intención clara del gobierno del estado de proteger al cura y a su personal. Ya hay mucha evidencia de ello a lo largo de todos estos años y particularmente en esta administración, que pese a que ellos mismos iniciaron, reitero, la investigación desde el año pasado, no se ha indicado ningún tipo de responsabilidad a esta persona. Las declaraciones que han hecho tanto el gobernador como las propias autoridades del DIF dan cuenta de esta decisión política de protección y por ello la urgencia de que la PGR atraiga el caso y que se pueda también investigar a las y los funcionarios que están siendo parte de esta protección y que sin duda pues afectan la integridad de los niños y niñas que ahora están bajo cuidado del DIF, pero que eso no representa ninguna garantía porque se puede, y esto es solamente sentido común, comenzar a eliminar pruebas que van a ser importantes en el proceso de investigación desde el orden federal. Exacto. Entonces, por eso es la urgencia en términos de tiempo, no solamente de la PGR, sino también de la actuación de otros organismos internacionales, porque también se tiene que aclarar denuncias que ya están apareciendo de adolescentes embarazadas desaparecidas. Precisamente se están entregando al Procurador de Protección de Niños y Niñas a nivel federal el día de hoy medidas urgentes para poder localizar a 2 adolescentes que, de acuerdo a los testimoniales, estaban en ese espacio y ya no se encuentran localizables. Y como esos hay varios testimonios que tendríamos que pues como buscar que se investiguen y que no repitamos, reitero, el patrón de impunidad que todavía queda en este país con Mama Rosa. Totalmente de acuerdo, porque en el caso de Mama Rosa, Juan Martín, Arnoldo, pues recordemos que se le declaró inimputable a este personaje. Así es. Recordaremos que sin una decisión de juez, Murillo Karam, por la presión, recordemos aquí, de personajes del mundo intelectual como Krause y el propio, bueno, no intelectual, pero este personaje de la política, Vicente Fox, que después de esa reunión que tiene Vicente Fox con Murillo Karam, se anuncia que no se va a iniciar proceso con esta señora que sigue ahora operando en Zamora, Michoacán, impunemente. Y una nota al pie ahora que mencioné al expresidente Vicente Fox, quien tiene que ser, por cierto, investigado. Recordemos que él tiene varios hijos en adopción. Sería interesante revisar sus procesos, pero particularmente curioso que él estuviera vinculado a Mama Rosa, saliera a su defensa pública y política, y ahora también con este caso está claramente vinculado. En noviembre pasado inauguró en la ciudad juvenil de esta organización junto con el padre ahora señalado, Pedro Gutiérrez. Entonces, es claro que el entramado de políticos en estos espacios está muy vinculado, asociado a las adopciones ilegales. Ah, caray, ¿lo dices así al vuelo o sabes algo respecto a la situación de Vicente Fox y sus propios procesos de adopción? No, yo creo que es obligación de la autoridad de investigar. ¿Por qué? Creo que hay elementos que dejarían preocupación a cualquier autoridad nacional o internacional que un personaje que tiene 4 hijos en adopción esté vinculado con 2 macroinstituciones donde se descubren adopciones irregulares, malos tratos y una red de corrupción.
es obligación de la autoridad investigar y deslindar que el expresidente no haya hecho uso de sus vínculos políticos o empresariales para cometer el delito. Arnoldo Cuéllar, ¿qué dices? Mira, bueno, el tema ahí con Vicente Fox tiene otro ángulo. No solamente es sus procesos de adopción, yo en eso no me metería, pero él maneja una casa hogar también, que es amigo de Daniel. Y bueno, estas conexiones de repente surgen sorpresas, ¿no? En el tema de las adopciones y los niños que son traspasados de uno a otro albergue. En el historial de Ciudad de los Niños se ha detectado muchas desapariciones de niños que simplemente ya no están en los registros. Yo creo que amerita una investigación a profundidad. Te quiero comentar otra cosa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya anunció que interviene en el caso. Sin embargo, esta intervención, hasta donde nos hemos enterado, ha consistido en ponerse de acuerdo con la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y eso también es preocupante, porque la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato sufre un proceso en estos momentos que la tiene profundamente cuestionada. El actual titular era un subprocurador que fue designado por primera vez por una mayoría simple, prácticamente el PAN, solamente 2 diputados más de otros grupos parlamentarios, en un proceso muy cuestionado porque se veía un asunto de continuidad con el anterior procurador. Esto se confirmó cuando el anterior procurador, Gustavo Rodríguez Junquera, fue designado secretario de gobierno por Miguel Márquez Márquez. Hoy es el secretario de gobierno. Entonces creemos que la Procuraduría de Guanajuato de los Derechos Humanos vive una etapa de profunda dependencia del gobierno del Estado, vulnerando el carácter esencial que debe tener de autonomía. Por eso nos preocupa que CNDH se apoye en ella. Creemos que no van a entrar a profundidad en el tema. Han sido muy lentos en muchos procesos, denuncias de violencia contra periodistas, denuncias de acoso sexual por parte de funcionarios públicos. Prácticamente no se avanza. Notamos una Procuraduría muy subordinada al Poder Ejecutivo de Guanajuato. Arnoldo Cuéllar, director editor de Zona Franca, te agradezco muchísimo que estés aquí. Sigamos en comunicación, si te parece, con el trabajo que están haciendo y que han hecho sobre este y otros temas. Y a Juan Martín Pérez, igualmente gracias como director de la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM. ¿A qué hora van a presentar, Juan Martín, lo que ya nos adelantaste? Ya en unos minutos, Carmen, a las 10, y les agradeceríamos que puedan ser parte de este espacio. Estaremos transmitiendo desde internet y pueden sumarse también en nuestro Facebook. Buenísimo. Estaremos siguiendo de cerca y lo retomamos en nuestro portal de noticias si nos permites esto para ampliar precisamente la información y la cobertura de lo que están ustedes, pues ya nos adelantaste, pero a punto de presentar esta mañana sobre el caso de Ciudad de los Niños en Salamanca. Gracias a los dos, estamos en contacto. Gracias y buenos días. Saludos. Muy buenos días. Hasta luego, Juan Martín. Saludos a los dos, Arnoldo Cuéllar de Zona Franca y Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia. Pues